Fundada en el año 1976 y con la tercera generación a cargo, Pindó es una empresa familiar que invierte, produce e industrializa productos como la yerba mate y la forestación, agregándole valor a los productos de la tierra. Rafael Scheder, el presidente de Pindó, junto con María Elena Cauchat del INTA Montecarlo, comparte cómo han desarrollado a lo largo de las últimas 2 décadas un pino híbrido que tiene mayor crecimiento y calidad industrial. Fundada hace 45 años por el inmigrante suizo Alfonso Scheder, Forestal Pindó es una empresa familiar que agrega valor a los productos de la tierra en Puerto Esperanza, Misiones. En el marco de un proyecto público-privado de mejoramiento genético inédito, el INTA Montecarlo y la empresa Pindó desarrollaron en conjunto el pino híbrido F1 INTA Pindó, una nueva variedad que se destaca por el crecimiento, la uniformidad y el rendimiento en plantaciones forestales comerciales y en sistemas silvopastoriles. Bueno, estamos en Puerto Esperanza, al norte de la provincia de Misiones, a 50 kilómetros de las cataratas. Pindó es una empresa familiar, agroforesto industrial. Producimos yerba mate canchada, plantines de pino y de yerba. Tenemos un aserradero y una planta de energía. Son varias unidades de negocios, desde el vivero, la sección yerba, la sección campo, la sección forestal, la administración y el aserradero y el secadero de yerba mate. Básicamente Pindó lo que como objetivo tiene generar valor a los productos de la tierra, respetando el medio ambiente. Así que en esa línea fuimos tratando de verticalizar toda la producción lo más posible para industrializar todo lo que podemos, sin dejar de ser lo más eficiente posible en el campo, digamos. Lo que nos convoca, digamos, es este proyecto en común que surgió allá por el 2003 entre la empresa Pindó Sociedad Anónima y el INTA Montecarlo para el logro de un híbrido que se había probado en la zona con material genético desde Australia y decidimos hacerlo localmente con material genético adaptado desde la región, o sea, con material genético argentino y adaptado, digamos, a las condiciones de crecimiento que tenemos acá en la zona. La idea nace hace más de 20 años y es básicamente aprovechar las ventajas competitivas que te puede dar este tipo de cruzamientos para generar una nueva especie, un híbrido entre 2 especies ya conocidas que nos representaba una ventaja sobre los materiales que teníamos en la zona, digamos. Lo que se empezó a plantar en la zona ya eran productos australianos, que los australianos en los años 60 lo habían desarrollado, y en los años 80, 90 se empezaron a importar esas semillas acá y a probarlas acá, y ahí vimos que ese tipo de cruzamiento, ese material se adaptaba bien a la zona y quisimos desarrollar uno propio, digamos, no trayendo la semilla de Australia, sino produciendo con el material propio, digamos, de acá. ¿Cuándo fue que comenzó este proyecto en conjunto con la empresa Pindó? ¿Qué aportaba a cada uno en pos de obtener el mejor híbrido adaptado a la zona? Nosotros arrancamos allá por el 2004, 2003, 2004, haciendo los primeros cruzamientos. La empresa Pindó tenía plantaciones de Pinus caribea hondurensis, que es el padre de este híbrido, ¿sí? Y el INTA tenía un programa de mejoramiento que venía desde los años 60 con Pinus elioti. Entonces lo que hicimos fue utilizar a los mejores 50 árboles del programa de mejoramiento del INTA, de elioti, como mamás, y probar todos los caribea hondurensis que habíamos seleccionado como buenos árboles para producir estas familias híbridas F1 elioti por caribea hondurensis. El INTA tenía las madres de elioti y nosotros teníamos los padres de hondurensis, que son las 2 especies que en la naturaleza son parientes lejanos, ¿sí? O primos, podría decirse así, y que se permiten cruzar, pero los 2 florecen en distinta época, digamos. Entonces eso hace que en la naturaleza no se crucen. Lo que nosotros aprendimos a hacer con INTA y con ayuda de trabajar con Australia en conjunto fue cruzarlos nosotros y después reproducirlos. ¿Y cuáles son las características del híbrido respecto de su rendimiento industrial y cómo lo podemos comparar respecto de los pinos que se sembraban en la zona? A diferencia de la especie una de las especies que más se planta en la región, que es Pinus taeda,
Este híbrido tiene una rectitud de fuste que hace que mejoren los rendimientos en la industria. Entonces tenemos un árbol que tiene mayor rectitud de fuste, que crece igual o más que el Taeda y que tiene ramas. La estructura de la copa de este híbrido son ramas finitas y pocas ramas, a diferencia de Pinus Taeda, que tienen ramas más gruesas y que son más grandes. Los ángulos de inserción no son los mismos. El híbrido tiene ramas casi perpendiculares a su tronco, a su fuste, y Taeda tiene ángulos mucho más chicos, entonces eso en la industria hace de que los rendimientos del híbrido sean mejores. Y bueno, el proyecto ya tiene 18 años en conjunto y los materiales nuestros estamos prácticamente plantando solamente materiales del proyecto INTA Pindó. En la empresa prácticamente estamos plantando solamente este híbrido. El híbrido como característica tiene muy buen crecimiento, muy buena forma de fuste, o sea, lo que es el tronco, buenas ramas, buena calidad de ramas, es decir, ramas chicas con buena inserción, cierta resistencia a determinadas condiciones climáticas como la helada o cosas así, porque en esta zona, si bien es una zona cálida, también en invierno tenemos pequeñas heladas, digamos, por debajo de 0 o por 0 grados a veces. El pino híbrido INTA Pindó nace de la selección de las mejores familias del pino Caribea hondurensis y el pino Elioti. María Elena Gauchat detalla cómo es el proceso de cruzamiento, buscando las mejores características de ambas especies. Desde que nosotros le inyectamos el polen a las flores femeninas de Elioti y el polen de Caribea, pasan casi 2 años, son 18 meses. Recién ahí tenemos la semilla. Esa semilla tenemos que producir plantas y llevarlas a campo y ver cuáles son las combinaciones de padres y madres que son buenas. Eso, imagínate, nos lleva casi 2 años producir los plantines, instalarlos a campo y nosotros los medimos a los 2 años, a los 4 y a los 6. Entonces ahí nomás ya tenés 8 años y no pudimos hacer todas las familias en un solo año. Entonces fuimos escalando, hicimos más o menos unas 10 campañas de cruzamientos controlados, o sea, 10 años que fuimos cruzando determinadas madres con determinados padres hasta lograr probar todos. Eso nos decaló en el campo la medición de los ensayos y es por eso que hasta el año pasado estuvimos midiendo ensayos y evaluando. Hoy en día tenemos más de 300 familias en el campo. Creo que eso es la potencia del proyecto, porque esa es la fuente de material genético. Y es lo que nos permite hoy en día tomar decisiones como volver a cruzar con algunos Eliotis, estos híbridos, porque queremos mejorar la rusticidad o la tolerancia al frío. Ese trabajo de casi 20 años hoy en día nos posiciona o nos da un lugar de preferencia para irnos hacia tal o cual genética, digamos, y retrocruzar por el Caribea hondurensis o retrocruzar por el Elioti, dependiendo de las características que querramos resaltar, ¿sí? Hoy ya tenemos una variabilidad de materiales que la verdad que es impresionante. Empezás con una base de 180 cruzamientos y después terminás con una base de 3, 4, que son los que mejor te fueron y que los que más esperanza le tenés, y vas haciendo retrocruzas o vas haciendo nuevos cruzamientos para ver si podés mejorar más todavía los progresos que has tenido, digamos, ¿sí? Pero básicamente la pirámide se va achicando cada vez a los materiales más productivos, los que mejor forma tienen, los que mejor se estuvieron desarrollando a campo, que toda esa información la va sacando de una red de ensayos que se hacen con INTA y que están en los campos nuestros y campos de INTA y campos de algunas empresas amigas. Y más allá de obtener el pino que buscaban, ¿cómo llevan adelante el desafío de multiplicarlo y escalar esta variedad? Diste en la tecla que es multiplicarlo. Hay un desafío inicial que es lograr, primero, seleccionar las plantas, tener el material genético, seleccionarla a las plantas en ambas especies y luego de sacar las mejores líneas o los mejores padres y madres, lograr que se crucen. Ese fue el primer desafío. Y el segundo desafío es multiplicarlo, que eso esté disponible para todos. Esa es la parte que más tiempo lleva. Para eso se tuvo que aprender técnicas de macropropagación del producto para poder acceder más rápido al material en forma comercial, digamos. ¿Y cómo es el manejo y su adaptación en una zona donde se busca complementarlo con la ganadería?
Este material, que es recto, que tiene una estructura de copa chica, lo hace muy adaptable a los sistemas silvopastoriles, donde producimos ganado y madera, una misma unidad de superficie, ¿sí? Este híbrido tolera utilizar densidades más bajas. Si nosotros lo utilizamos como forestal puro, de 1111 para arriba podemos instalar plantas por hectárea. O sea que instalamos entre 1111, 1500, 1600 plantas por hectárea. Depende de cada empresa o cada productor tiene su esquema de plantación. Y si lo usamos en un esquema de sistemas silvopastoriles, probablemente arranquemos con 1111 y hagamos un raleo bastante drástico donde nos quedemos con 500, 400 plantas para poder permitir el crecimiento, digamos, de las pasturas que después nos permiten alimentar a nuestro ganado. Rafael Scherer comparte las características y los tiempos de aprovechamiento industrial de la nueva variedad F1 INTA Pindó. Los tiempos dependen un poco de la estrategia de cada empresa. Puede variar de 16 años al corte total o hasta 22 años, dependiendo del tipo de madera que se busque. Básicamente a partir de los 6, 8 años ya podés hacer raleos intermedios en las plantaciones que te dan un producto que en nuestro caso el 60% ya es un producto aserrable, digamos, va al aserradero y no necesariamente a la pastera, digamos. La obtención de la nueva variedad llevó 17 años de trabajo articulado entre el INTA Montecarlo y la empresa Pindó, que realizaron más de 200 cruzamientos. Cuenta con un huerto de más de 35.000 plantas madres y produce 4 millones de estacas. Desde Puerto Esperanza, Rafael Scherer describe cómo es el proceso del vivero al productor forestal o ganadero. Hoy estamos en el vivero en Puerto Esperanza, estamos a metros del centro de Puerto Esperanza. Este es el vivero de la empresa Pindó. Lo que tenemos atrás nuestro es el huerto de plantas madres. Acá hay 3 cruzamientos que son los que hoy más estamos reproduciendo y de acá lo que se sacan son las estacas, que son las futuras plantas que se van a comercializar, digamos. Hoy en día llega al productor a través de plantines producidos por macropropagación, es decir, donde se hacen, ya sabemos cuáles, seleccionamos las 8, 10 mejores familias de todas esas 300 y pico que te decía, y lo que estamos haciendo es llevarlas a plantas madres, donde sacamos esquejes o pequeñas estacas, se producen plantines y al productor llegan plantines. El tema es que nosotros los plantines los produce Pindó, acá en su vivero, o lo que Pindó hace es comercializar estacas también, esos brotecitos, para que otros viveros en otros lugares de la región puedan hacer plantines y vender a otros productores, pero eso nos da como una capacidad de alcanzar más la región, ¿sí? Nosotros tenemos venta propia de plantines y también vendemos a viveros colegas de la zona y hasta Corrientes, vendemos las estacas del híbrido, ¿sí? Que ellos las ponen en los tubetes, eso que habrán visto, y de ahí sale una planta por cada estaca que se pone adentro. Acá estamos produciendo 1,5 millones, 1.700.000 plantas actualmente de este híbrido, ¿sí? Y en línea general se producen hasta 4 millones de estacas que se reparten en todos los viveros que son clientes nuestros, digamos. ¿Y cuál es el feedback que tienen de la industria? ¿Qué está demandando hoy el mercado y cómo responde este híbrido? Había dos industrias concretamente que utilizaban madera de este híbrido y se empezaron a generar al principio algunas dudas sobre lo que era la calidad de madera. Bueno, ¿qué hicimos en estos últimos años sobre todo? Es evaluar las características físico-mecánicas de este híbrido. Entonces nosotros sabemos que este híbrido es capaz de producir madera para uso estructural, o sea, siempre lo pensamos al híbrido con un uso de apariencia en industria, es decir, que se producen productos en la industria que son más para apariencia, en lo que es la construcción o la utilización. Pero hemos probado que este híbrido con turnos un poquito más largos, yéndonos a los 16, 18 años, podemos producir madera de calidad estructural, que eso le da, digamos, como una paridad con algunas otras especies que se plantan acá y que, bueno, que tienen esa aptitud
para madera estructural. Así que la verdad que para nosotros es un orgullo haber producido este híbrido, porque lo fuimos construyendo, digamos, poquito a poquito. La industria va a ir buscando cada vez materiales de más rápido crecimiento, de mejor calidad, digamos, de madera y de mayor rentabilidad, digamos, que le den la mayor rentabilidad. Entonces, yo creo que este es un material que se adapta muy bien a muchos de esos requisitos, digamos, hablando de la industria de aserradero, ¿no? Que es lo que conocemos nosotros. Hasta lo que es etapa de campo, lo que vas a rendir son crecimientos por hectárea por año, digamos, volumétricos, digamos, volumen por hectárea por año. En los ensayos que tenemos nosotros tenemos mayor volumen en muchos de los lugares, ¿sí? Que llega a ser hasta un 10% más de volumen que los materiales que normalmente se usan acá. Y después en la industria se analizan rendimientos también volumétricos, pero que dependen del volumen ingresado y el volumen de madera producido. Cuando vos tenés un material más mejorado y tiene buena forma el fuste, es más derecho, es menos cónico, eso hace que a la industria también le rinda más. Entonces todo suma, digamos. Por eso se buscan árboles lo más recto posible, que crezcan lo más rápido posible y que tengan ramas lo más chicas posible, digamos. El nuevo material posee condiciones de rectitud de fuste y conicidad inigualables, mejorando su rendimiento industrial. Scherer analiza los desafíos para crecer en Argentina y la región. Varios desafíos a nivel local es que más viveros utilicen esto, que más gente utilice este material, que se promueva el material, porque eso te da una base de mayor posibilidad de probar el material en muchos lugares. Y luego estamos teniendo demanda del exterior, digamos, ver cómo lograr también exportar el material, digamos. Yo creo que la región sur de Brasil hasta el estado de San Pablo y de San Pablo hasta la zona acá de Río Grande do Sul, en ese estado de Paraná, Santa Catarina, yo creo que es una zona que puede andar bien el material. Los brasileros han preguntado, han venido, han estado, les interesa. Paraguay tiene el mismo clima que nosotros, las mismas situaciones que nosotros, y creemos que también puede ser un lugar a donde se pueda ir con este material, digamos. ¿Cuáles son los pasos a seguir para exportar en la región este híbrido con grandes beneficios? ¿Dónde está la traba? Lo más complicado es lograr que esos países te dejen meter material genético argentino allá, ¿sí? Que lo acepten de alguna manera para poder hacerlo en forma oficial, porque esto tiene que ser todo en forma oficial. Una vez que tengamos el ok en Brasil, el Embrapa y hay otros organismos que intervienen, o Paraguay, capaz Paraguay llega a ser un poco más fácil, hay que ver la burocracia de esos países para que dejen meter el material, que se puede meter en forma de estacas, como hicimos nosotros cuando trajimos las primeras estacas de Australia, y vender en base a todo un concepto de que ellos paguen royalty por reproducir estas plantas, digamos ya. En Pindó son especialistas hace décadas en el mejoramiento genético y la reproducción de la yerba mate con su programa. ¿Qué estrategia están desarrollando para seguir creciendo? Básicamente la empresa tiene un programa de mejoramiento en yerba que es muy reconocido en la zona y que ya lleva más de 22 años. Y estamos viendo la posibilidad de trasladar un poco la experiencia del pino en la yerba, probablemente con INTA o solos, no sabemos todavía, por ahí podemos hacer algo parecido en yerba. La pasión por el legado familiar y el espíritu emprendedor de la tercera generación de productores misioneros no se detiene. Pindó está a punto de convertirse en el aserradero independiente más grande del país, con una capacidad total de 10 millones de pies cuadrados de madera al mes. Rafael Scherer hace foco en el negocio. Yo creo que nos queda mucho, ¿sí? Nos queda mucho. Tenemos mucho potencial, mucha base humana para hacer muchas cosas. Obviamente, muy buen suelo en general. Tenemos condiciones climáticas muy buenas, pero sí, nos queda muchísimo por mejorar. Básicamente, el mayor desafío que yo le veo al país es, comparando con los colegas nuestros que están en otro lado, es alguna vez por todas ordenar la macro, digamos. Sin macro no se puede pensar en grande, ¿sí? O sea, podemos pensar en chico, nos va a ir bien en chico y vamos a ser todos chicos, separados y lindo, ¿sí? Pero nunca vas a poder pegar el salto a tener escala si no tenés macro.